No es ningún secreto que la acuarela no sea exactamente mi fuerte y que de hecho llevo muchos años tratando de dominar esta técnica. Pero he logrado últimamente unos resultados bastante decentes. Por eso quiero compartir con ustedes mis tips, consejos, cosas que he aprendido que me han ayudado a mejorar muchísimo en esta técnica. Hola mundo, yo soy Miros Piz y el día de hoy les voy a contar 9 cosas que he aprendido sobre acuarela. El primer tip, y yo creo que es uno de los más importantes, es que hay que utilizar materiales de calidad. En los videos en los que les he hablado sobre los marcadores base alcohol que uso mucho para mis bocetos, les he dicho varias veces que para mí cualquier marcador está bien mientras sea de alcohol, para esa técnica obviamente, y yo no distingo mucho la calidad para el tipo de bocetos que hago. Puedo hacer perfectamente funcionar unos que me costaron 10 pesos, como los Copics que cuestan hasta más de 130 pesos. Pero con la acuarela no es así y me costó mucho entenderlo. Sobre todo el material que es más importante, incluso yo diría más importante que la propia acuarela, que sea de muy buena calidad, es el papel. Mucho tiempo yo estuve sufriendo porque no me salía cierta técnica, incluso cuando traté de hacer algo con masking fluid, que es como tipo látex líquido con el que puedes pintar, o sea, cubres un área con ese material y después le pasas la acuarela y luego lo quitas. No me salía porque a la hora que despegaba ese látex se venían pedazos de papel y es porque el papel no tenía la calidad suficiente. Para las acuarelas obviamente se utiliza agua, pero se utiliza mucha más agua que por ejemplo con el wash. Bueno, también depende de cómo lo utilices, al menos en cómo yo utilizo el wash o el acrílico. La acuarela necesita para ciertos efectos mucha agua y si la trabajas en capas le vas a estar aplicando agua y agua una y otra vez al papel, por lo que este se va a ir desgastando y no va a aguantar también esta técnica. Quizá hay algunos efectos o técnicas con acuarela que has tratado de hacer y no te salen. Yo tenía mucho este problema y era por el papel. No fue hasta que probé un papel un poquito de más calidad que se me facilitó totalmente la vida y dejé de sufrir con las acuarelas. Bueno, al menos dejé de sufrir un poco. El papel que se utiliza es especial. Lo encuentras así como papel para acuarela. No te recomiendo que utilices el que es para medios mixtos o múltiples medios, no sé cómo lo encuentres, pero eso no te lo recomiendo, el que dicen que es para lápiz y pastel, pintura, acuarela, no, ese no. La verdad es que ese papel no sirve para casi nada de todo lo que dice, pero bueno, sobre todo para la acuarela, no. La acuarela necesita un papel con mucha consistencia, de preferencia 100% algodón. El punto es que sea un papel consistente y de un gramaje muy alto, de mínimo unos 200 gramos, de preferencia los 300 gramos sobre metro cuadrado. Una de las formas para las que puedes reducir costos en papel es que vayas a una papelería o una tienda de arte donde tengan papel para acuarela, compres uno, dos, algunos pliegos y después los cortes tú misma, ya sea que los encuadernes como para hacer un sketchbook o que los uses así como hojas sueltas. Así te vas a ahorrar lo que cuesta un sketchbook para acuarela, por ejemplo, que son bastante costosos, pero sí vas a estar utilizando un papel de calidad. Ahora, las acuarelas obviamente también son importantes. De preferencia busca acuarelas de un poquito más de calidad. Tampoco es necesario que llegues a las acuarelas profesionales, aunque al menos aquí en México, en el medio en general, se cree que este tipo de acuarelas que tengo aquí, en el medio en general se cree que, por ejemplo, este tipo de acuarelas que tengo aquí son acuarelas profesionales y no. Estas son las Codman de Winsor & Newton, que son para estudiantes. No es lo mismo calidad de estudiante que calidad escolar. La calidad escolar es la que
se compran o los materiales que utilizan los niños, por ejemplo, en la primaria, sí pueden servir, no significa que no puedas sacar algo bueno, pero va a ser más fácil si lo haces con otras de más calidad. Estas, como les digo, son grado estudiante, digamos estudiante de artes, pero no le llegan tampoco a las de calidad profesional. Hay distintas marcas. Esta es muy conocida, Winsor & Newton, la Scottman. Por ejemplo, otra marca muy conocida que seguro han visto en YouTube o en Instagram o por aquí, si es que ven este tipo de contenido, son estas acuarelas que son Gansai Tambi. En realidad no son las típicas acuarelas, son acuarelas estilo oriental y se llaman así, Gansai es el tipo de acuarela y la marca es Kuretake. Pueden ser más económicas y de hecho son mucho más pigmentadas que, por ejemplo, estas acuarelas de Cotman. También muy populares están las de Sakura. Las de Sakura son de un grado inferior a estas de Cotman. Es un poquito menos, pero sí se podría considerar en el rango de acuarelas de estudiante. Aunque fuera un poquito menos el grado, también se pueden lograr excelentes trabajos con ellas. Y de plano, si no tienen acceso a ese tipo de acuarelas, pues las que tengan, pero sí inviértanle un papel mejorcito, les va a ayudar muchísimo en los efectos, sobre todo en degradados y en una de las técnicas de las que les voy a hablar. El otro material en el que yo aprendí que sí conviene invertir es en un pincel para acuarela. Tampoco tiene que ser el mejor, hay unos costosísimos. Yo estuve a punto de comprar uno de más de 200 pesos porque no sabía cuánto costaba, pero al final compré este, que si bien sí es digamos que un pincel adecuado, es de entre los pinceles que hay de los más económicos. De hecho ya ni siquiera se alcanza a ver la marca, pero es marca Pinto y me ha servido muchísimo. En la ilustración que les voy a enseñar, todo lo estuve haciendo con este pincel, a pesar de que es bastante grueso. Estos que tienen así la punta delgadita te permiten hacer trazos anchos y también te permiten hacer detalles súper específicos. Por eso les recomiendo que compren un pincel de este tipo y con uno, de verdad que con uno tienen. Hay otras técnicas que se pueden utilizar con pinceles planos, pero este pincel es muy útil y muy versátil. Y el resto de materiales ya pueden ser súper económicos. Van a necesitar un lápiz, yo utilizo un portaminas, en este caso es un Bic viejísimo, y con una mina 2H, con ese hago los bocetos. También necesitarán una goma o borrador. Yo utilizo uno de migajón escolar, del más sencillo, cuesta como 2 pesos. Y también es importante tener 2 frascos, 2 vasos, 2 recipientes para el agua. En uno van a estar teniendo el agua sucia y en el otro el agua limpia. Uno sirve para enjuagar el pincel de algún color y el otro para ir tomando agua limpia. Toma un poco de tiempo adaptarse a eso. Yo al inicio terminaba ensuciando los 2 vasos por igual, pero con el paso del tiempo ya me he ido acostumbrando y casi siempre mantengo el que tiene agua limpia con agua bastante clara, lo que me sirve para mojar el papel y para irle agregando agua al dibujo conforme lo necesite. Además, algo para secar el pincel, puede ser lo que ustedes quieran. Yo aprovecho y utilizo uno de los calcetines que ya no tienen par y de esta forma me ahorro residuos y aprovecho eso que parece que ya no servía. El segundo tip es aprender sobre teoría y técnica en acuarela. De todos los medios que yo he usado y he probado un poquito de todos a lo largo de mi vida, este es en el que veo que la teoría es muy fundamental. Se nota realmente cuando alguien sabe de teoría y de técnica en sus ilustraciones, puede lograr cosas que otras personas batallamos mucho cuando no tenemos esa teoría o esa técnica. La acuarela es un mundo enorme donde tienen que ver los pigmentos, la teoría del color, técnicas, cómo reacciona una marca, cómo reacciona otra marca, unos pigmentos, la granulación. Es un mundo muy extenso. Pero la técnica más, o las dos técnicas más importantes al momento de aplicar la acuarela es wet and wet y wet on dry, o mojado sobre mojado
y mojado sobre seco. Estas son las técnicas básicas de la acuarela y con ellas se puede hacer muchísimo, prácticamente todo, pero sí les recomiendo que se documenten un poco más si es que les interesa sobre este mundo de la acuarela. Bueno, la técnica de mojado sobre mojado significa que tú humedeces el papel y sobre él vas a poner el pigmento de la acuarela. De esta forma se va a extender. Esto sirve, por ejemplo, para el cielo en esta ilustración, para hacer degradados, para difuminar colores y sobre todo se usa en las primeras capas de la pintura. Es lo que le da ese efecto de acuarela, como que crea, no sé, cierta textura en la ilustración y que es algo muy único de la acuarela. La segunda técnica, que es mojado sobre seco, significa que el papel va a estar totalmente seco y vas a estar aplicando la pintura, que es lo mojado, sobre esa superficie seca. Esto no significa que el papel no tenga ya algo de acuarela o color, sino que, por ejemplo, como yo hice aquí, aplico las primeras capas de esta forma, mojado sobre mojado, y ya cuando se secó el papel voy a estar aplicando más detalles o algunas sombras. Sobre todo se usa para detalles con la acuarela, pero ya en el papel seco. Esto evita que el pigmento se extienda, por lo que puede ser mucho más detallado. Sirve para delinear, como les digo, para dar detalles o para hacer sombras puntuales. Estas dos técnicas se complementan para así dar origen a una ilustración o a distintas ilustraciones y se complementan muy bien. El tercer tip es, antes de empezar a hacer tu diseño, tu boceto, ilustración, define primero qué quieres hacer. ¿Qué estilo buscas? Un estilo muy suelto, muchas manchas, muy suelto, como de mucho, que se note que es mucha acuarela, algo súper detallado, algo más o menos detallado, algo hiperrealista, que también se puede lograr con la acuarela. Es increíble, pero se puede lograr. ¿Cómo lo quieres? En mi caso, a mí me gusta ese efecto de acuarela muy suelto, como muy manchón. Todavía no lo domino muy bien, pero sé que hacia allá es hacia donde quiero ir, o al menos algunos toquecitos me gusta más hacia ese lado, más que a lo súper realista, sobre todo cuando son bocetos arquitectónicos. Y ahora, como ese es el estilo que yo estoy buscando, les voy a dar los consejos para llegar a ese estilo. Estos siguientes tips son cosas que yo le aprendí a un acuarelista que se dedica a hacer acuarela arquitectónica. Les voy a dejar por aquí arriba el video en el que aprendí un montón sobre cómo hacer loose watercolor o acuarela así muy suelta, muy relajada. Les recomiendo ampliamente que vayan a ver ese video. Pero bueno, a continuación les voy a dejar los tips que yo le aprendí. El primero de ellos es, antes de hacer tu acuarela, aunque quieras que sea así muy suelta, muy relajada, como muy fácil o muy sketch, realmente no. Es una acuarela pensada. Aunque se vea muy suelta, no significa que lo hagas así al aventón y rápido. Hay que encuadrar, eso es algo que he aprendido recientemente en todos mis bocetos. Hay que encuadrar, ver en qué parte de la hoja quieres que quede el boceto. Últimamente lo que hago es que lo encierro en un recuadro y hasta ahí va a llegar mi boceto. Tienes que analizar tu referencia, ya sea en directo o en una fotografía, para hacer el boceto. Y antes de hacer el boceto, necesitas analizar qué partes tienen. Si es una perspectiva, qué tipo de perspectiva es, dónde estarían los puntos de fuga, qué elementos quieres que salgan, qué elementos no quieres que salgan, cómo son esos elementos, si son cuadrados, hay triángulos. Busca las formas en esa referencia para que puedas hacer el boceto y posteriormente la acuarela de forma mucho más fácil. Además, cuando estés haciendo el boceto, desde ese momento determina qué es lo que quieres o no quieres en tu acuarela. En este estilo de acuarela, que es así muy suelta, no lleva tantos detalles, obviamente. Entonces va a haber algunos elementos o un elemento que quieras destacar y otros que nada más van a estar ahí como que sugeridos. Va a haber algunos detalles que de plano no se van a ver, como por ejemplo detalles de ventanas, dinteles, ese tipo de cosas se van a perder.
Eso si tú lo decides. Si tú quieres que el enfoque sea cierto detalle, también lo puedes hacer y a ese le vas a dar como más definición, como si estuviera enfocado, y lo demás va a estar mucho más suelto. Eso lo tienes que definir desde el momento de tu boceto. El segundo tip es usar capas. La acuarela generalmente se trabaja en capas. Como les digo, las primeras capas suelen ser mucho más sueltas y casi siempre con la técnica de mojado sobre mojado. Y esto ayuda a darle un color general, a darle sombra y demás. Las siguientes capas normalmente van llevando cada vez menos agua, no necesariamente, pero es común trabajar de esta forma, y con estas siguientes capas vas construyendo la intensidad de los colores, vas poniendo sombras, vas creando los objetos con la acuarela. En donde pongas el pigmento o donde des las pinceladas va a ir yendo cada vez más oscuro dependiendo de los colores que pongas, y donde no le pongas o le pongas menos va a ir más claro. Entonces en las capas vas a ir creando luces y sombras, de eso se trata. El punto número 6, o el tercero de los que le aprendí a este acuarelista, es irte o darle más importancia al objeto general, sobre todo para esta técnica de loose watercolor. O sea, no te pases o no inicies dando detalles. Los detalles déjalos para el final. Y no solo eso. Una de las cosas que más me llamó la atención y más se me quedó de ese video que les dejé en tarjetas es que él dice que no hay que sacrificar toda la ilustración por un detalle. Si no tienes tanto control del agua de la acuarela que vas perdiendo luces, a mí me pasa mucho eso, déjalo. Es mejor que des una pincelada que aporte al dibujo a que des una pincelada muy débil porque estás tratando de guardar una área sin acuarela o para generar más luz y eso afecte al dibujo. Trata de enfocarte en la pieza en general. Ya al final podrás detallar, pero en un inicio, si no puedes hacer tan detalladas ciertas cosas, no los hagas. Después ya veremos cómo podemos arreglar eso. El punto número 7 es: recuerda las metas que tenías. Como dije, desde el boceto tienes que definir a qué le vas a dar más importancia, que va a ser más detallado y que no. Entonces, eso respétalo al momento que estés dando las pinceladas, que estés creando la acuarela. Como dije, hay algunas cosas que no van a tener tanta definición. A esas simplemente sugiere con alguna pincelada donde hay sombra, donde hay luz o donde hay un cambio de tonalidad para que se note que hay a lo mejor hay algo, una escultura, un cambio de material, una luz y sombra, que se vea que hay algo, pero no tienes que explicar, por decirlo así. Él habla de que la acuarela, la pintura, es un lenguaje. Entonces, tú tienes que crear, tienes que describir de alguna forma eso que estás viendo, tienes que crear esa representación de tu referencia, cómo tú lo ves, qué es lo que tú destacas y qué es lo que no, y qué es lo que más o menos podrías ver. Entonces, crear luces y sombras respetando tu idea inicial o aquello que decidiste que destacara y lo que no. El punto número 8 es ponerle los detalles. Como dije, los detalles se dejan hasta el final y esto lo vas a estar haciendo con la técnica de mojado sobre seco. Puedes delinear o puedes dejarlo así suelto. En este caso yo le estuve poniendo sombras a las columnas, a ciertas cosas ya cada vez más oscuras y en puntos más marcados, más detallados. Sobre todo estuve haciendo unas sombras de unas áreas mucho más oscuras para que se note que hay una sombra muy profunda y una parte de esa columna que está en sombra, pero que no es total oscuridad, por decirlo así. Esos detalles los puedes hacer con la misma acuarela o punto número 9, y esto es algo que yo aprendí por mi cuenta. No seas purista. Esto significa que no tienes por qué hacer toda tu acuarela únicamente con acuarelas. Antes yo creía o me gustaba que si estaba trabajando con colores, únicamente iba a usar colores. Si decidía que iba a hacer técnica mixta, pues técnica mixta será. Pero si estaba trabajando con acuarelas, solo con acuarelas y nada más. Solo el lápiz del inicio del boceto y ya.
No tengas miedo de utilizar otros materiales. No tienes por qué ser purista. Tu dibujo es tuyo y de nadie más. Si tú decides mostrárselo a alguien, bien. Si no, también es tuyo. Es tu creación y tú decides cómo se hace o no. Así que al final de esta ilustración la estuve detallando aún más con 2 lápices de color. Estos son de Derwent, si mal no recuerdo, ambos. Uno café oscuro para darle definición a algunas cosas que yo quería que se detallaran más. El blanco para dar luces que había perdido con la acuarela. Y también me estuve ayudando de una tinta blanca de gel para dar unos detalles, unas luces que eran totalmente blancos y que no hubiera podido conseguir con la acuarela porque todavía mis habilidades no llegan a dejar esos espacios súper pequeñitos en blanco. De hecho, no estoy muy segura de que fuera posible. Entonces, no tengan miedo de incluir otros materiales en su acuarela. Muchos artistas también combinan el wash con la acuarela, sobre todo usan wash blanco, que es una pintura opaca, para darle brillos. Nuevamente, su ilustración, su dibujo, su boceto es suyo y de nadie más. Ustedes deciden cómo lo hacen y también deciden dónde termina. Estos son los consejos que más me han ayudado a mejorar mi técnica. Esta es la ilustración final. Espero que este video les haya servido. Les dejo por aquí otro video que creo que les podría gustar. Los invito a que se suscriban y activen notificaciones personalizadas para que reciban videos de este tipo o de los que ustedes quieran. Y nos vemos en un próximo video. ¡Paz!